Gracias, Señor. Gracias, Espíritu precioso, maravilloso. Gracias por tu hermosa presencia. Dios mío, aquí estamos abriendo nuestro corazón con una enorme necesidad de mayores niveles de libertad para amarte, servirte y ser lo que tú quieres que nosotros seamos. Señor, glorifica tu santo nombre. Aquí está, oh Dios, tu pueblo con una disposición. Señor, tú conoces el corazón de cada uno. Te pido, Señor, que exista, mi Dios, en la vida, lo más profundo de nuestro ser, tomar pasos importantes de fe, de voluntad, de poder identificarnos contigo. Ayúdame, Señor, a poder entregar el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Éxodo capítulo 2, versículo 11. Éxodo capítulo 2, versículo 11, dice así: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Observó que a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenían el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón. Y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y sufrió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. En la historia de la nación de Israel vemos el caso de un rey llamado Josafat, que hizo un parentesco con el rey Acab. El rey Acab, un rey de Israel, pero apartado completamente de las cosas de Dios. Josafat, un hombre temeroso de Dios. Y a raíz de un matrimonio, vino a ser Acab consuegro de Josafat. Acab lo convence a este hombre llamado Josafat que fuera a la guerra en un proyecto que no era de Dios. Y Josafat decidió ir a la guerra juntamente con Acab y se vistió dando la apariencia que era el rey Acab. De hecho, los enemigos pensaron que Josafat era el rey Acab por causa de sus vestimentas. En otras palabras, él se identificó con Acab, y esto le trajo consecuencias tan peligrosas, y estuvo a punto de morir solamente porque Josafat clamó a Dios. Dios lo liberó. El problema del rey Josafat fue que él quiso cambiar su identidad. Hermanos, esto ha sucedido a lo largo de los siglos. Vemos acá cuál es el reporte que dan estas jóvenes que le dicen a su padre que un forastero egipcio las liberó de las manos de los pastores.
Moisés no era egipcio, parecía egipcio, pero no era egipcio. Él era hebreo. El problema es que él tenía una apariencia física conforme a su vestimenta, los cortes de cabello y todo lo demás, como un egipcio. Hablaba egipcio, además pensaba como egipcio, pero internamente su ADN espiritual era hebreo. ¿Por qué muchos cristianos hoy en día están viviendo en derrota espiritual? Es porque quieren vivir una doble identidad. Josafat quiso parecer un rey, el rey Acab, y estuvo a punto de morir. Vemos aquí a Moisés, siendo hebreo, parecía un egipcio. Y esto hoy en día también ha traído mucho dolor y tristeza a la vida de la iglesia. El pueblo que estaba en Egipto, el pueblo hebreo, también ellos parecían egipcios. Es decir, porque habían llegado a adaptarse al sistema de este mundo. Hoy en día la iglesia parece que no es la iglesia de Cristo. La iglesia se ha identificado tanto con el sistema de Egipto, es decir, del mundo. Entonces esto nos lleva en primer lugar a considerar la triste realidad de la iglesia cautiva. ¿Cómo es posible que un pueblo como el pueblo hebreo estaba cautivo? ¿Cómo es posible que hoy en día los que se llaman hijos de Dios sean cautivos también? Vemos aquí el potencial de la iglesia cautiva por su ADN espiritual. Vemos este pueblo tenía una herencia de la verdad. Este pueblo hebreo tenía la herencia de la verdad. La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos una herencia de verdad, pero también una herencia de la fe en Dios. Ellos tenían esa herencia preciosa, pero también gozaban de la bendición y del respaldo de Dios. El Señor le prometió a Abraham que se iba a multiplicar. De hecho, a esta altura, después de una pareja, hablando de Abraham y de Sara, tiene un hijo único y luego se multiplica. Y a esta altura casi llegaba la población a 3 millones de personas. Entonces ellos gozaban de la bendición y el respaldo de Dios. Dios todo lo estaba cumpliendo en su vida. Además, es un pueblo que surge de un milagro llamado Isaac. Porque de igual manera usted y yo también somos el producto de un milagro, del nuevo nacimiento. Usted y yo no somos, hermanos, cristianos porque entramos a un templo cristiano. Somos cristianos porque Dios ha cambiado nuestra vieja naturaleza en nueva naturaleza. Somos nuevas criaturas. Es un milagro. Ser la iglesia, ser un cristiano, es un milagro. No es una etiqueta, sino que tiene que ver con algo que Dios hace en nuestro corazón. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Eso es un milagro. Pero también vemos en este pueblo que el propósito de Dios sobre la nación hebrea era realmente sacar a luz la verdad. Usted y yo también tenemos ese propósito como pueblo de Dios. Jesús dijo, vosotros sois la sal y la luz del mundo. El pueblo hebreo fue guiado por la soberanía de Dios en medio de todo su desarrollo. Así también Dios nos guía por su palabra, por su espíritu hoy en día. Además, Dios dio a este pueblo sabiduría y conocimiento para poder preservar a las naciones que estaban alrededor de ella. Y aún a la misma nación de Egipto, a través de la sabiduría que Dios dio a través de José. Y muchas cosas más podemos hablar del ADN espiritual de este pueblo. Pero un pueblo que a esta altura, con tanto potencial, estaba esclavo. Eso pasa en la vida de muchos cristianos, con un potencial enorme. Tienen al Espíritu Santo morando en su corazón, conocimiento bíblico, los dones del Espíritu Santo, oportunidades, cosas hermosas que Dios ha dado. Sin embargo, en medio de todo esto, el pueblo se ha ido esclavizando poco a poco. Y el reconocimiento de la esclavitud de la iglesia tenemos nosotros que aceptarla. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios estaba esclavo? ¿Cómo es posible que hay cristianos esclavos hoy en día? ¿Cómo comienza todo esto? Todo comienza en primer lugar cuando se empieza a perder la visión por la comodidad. El pueblo hebreo empezó a adaptarse a la comodidad de Egipto. Desde el momento en que empezamos nosotros a acomodarnos al sistema en el cual vivimos,
que es comer, disfrutar, el materialismo, el hedonismo. Entonces la iglesia empieza a perder la visión de Dios por una visión terrenal. Se olvida de la voluntad de Dios por el materialismo. Las cosas materiales llegan a ocupar el primer lugar y ya no son las cosas de Dios, ni mucho menos Dios. Se iba a acomodar la iglesia al mundo que le abre las puertas. El pueblo hebreo se acomodó al sistema egipcio. Ellos empezaron a hablar, a pesar que hablaban hebreo, empezaron a hablar egipcio, pero también empezaron a pensar como egipcios. Empezaron a ellos a hacer también un sincretismo. ¿Por qué? Más adelante, en el libro de Éxodo, vemos que ellos habían adoptado la idolatría, porque Aarón más adelante hizo un becerro de oro, porque el pueblo lo presionó, porque ellos querían esa idolatría. Eso es lo que pasa hoy en día. Muchos hermanos y la iglesia ha hecho un sincretismo. Debo decir esto, hermano, nuestra esperanza siempre es Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. La fe solamente se tiene que depositar en Dios, no en una persona, no en los mesías políticos, sino en Cristo nuestro Salvador. Eso, hermano, fíjense bien, hermano, no estoy hablando que no debemos nosotros ser responsables con nuestra sociedad y debemos de elegir a nuestros próximos gobernantes. Es importantísimo, pero la fe no tiene que ponerla en un hombre, la tenemos que poner en Dios. Nosotros tenemos que aprender eso, porque puede que en un momento dado lleguemos hasta idolatrar las figuras políticas, y esto ha sucedido en la historia. Recordemos a un Herodes, a un Nerón, recordemos a un Adolfo Hitler, recordemos hermanos, dictaduras en toda la tierra. Vemos hoy hombres, hermanos, que han hecho barbaridades a lo largo de la tierra. ¿Por qué? Porque pensaron que era el Mesías. El Mesías es Cristo, nuestro Salvador, punto. Entonces, no solamente hacemos un sincretismo en esa área, sino un sincretismo, hermanos, también con el paganismo, a través aún de las cosas satánicas. Algunas veces todavía hay personas, hay cristianos que todavía están confiando en los brujos, confiando en muchas actividades que se hacen dentro del ocultismo y de religiones, hacen un sincretismo religioso. Este pueblo empezó a hacer esto y esto los llevó a dejar de servir a los propósitos de Dios y llevó al pueblo de Israel a la esclavitud. Hay demasiada idolatría. ¿Cuántos hoy en día en el pueblo de Dios están idolatrando las cosas materiales, las cosas que se tocan? El dinero ha llegado a ser un ídolo. Hermano, Jesús dice en su palabra que la vida no consiste en los bienes que se poseen. Mucha gente piensa que el éxito depende de lo que tengo. No es cierto, hermano. Hablando materialmente, la vida depende del tener una íntima comunión con el Señor Jesucristo. Pero hoy, hermanos, el materialismo se ha convertido en una idolatría dentro de la iglesia. De hecho, tanto que se ha hablado acerca de la doctrina de la prosperidad, que ha convertido a la iglesia en una idólatra del dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Ayer veía un documental donde en el país del Congo que empezaron a explotar el caucho. Durante 14 años de explotación del caucho murieron varios millones de hombres y mujeres, y muchos de ellos, niños y mujeres, fueron mutilados cuando los esclavizaron para lograr la extracción del caucho. En el tiempo cuando surge la innovación, el invento de la rueda, en el caso del neumático más bien, del neumático para los automóviles. Qué triste que el amor al dinero llevó a los dueños y veían el país del Congo como una finca, pero una finca de esclavos. El amor al dinero llevó a muchos a matar, a destruir, a herir. Hoy en día, hermanos, tengamos mucho cuidado. Yo sé que Dios bendice, Él es bueno y es maravilloso,
pero nunca debemos de esclavizarnos por las cosas de esta tierra. Mejor que seamos esclavos del amor a Dios, esclavos de Cristo, esclavos de... Eso sí es saludable. La condición de la iglesia es la misma que vemos acá. Los vio, Moisés dice, en sus duras tareas. La iglesia está en sus duras tareas. Por ejemplo, el pecado de la incredulidad a Dios y de su voluntad y la fe en el pecado. Hay tantos hoy en día que ya, se llaman creyentes, pero prácticamente de palabra, porque ya no tienen mucha fe. El Dios de la vanidad, del materialismo, de los placeres carnales los ha esclavizado. La tristeza por vivir en el pecado es parte de hoy de la iglesia. Están probando el mundo por rebelión y curiosidad. Muchos se están metiendo en todo esto. ¿Por qué? Porque piensan que identificándose como un egipcio, ellos tendrán una felicidad que siempre han anhelado. Los efectos serán inmediatos, pérdida de la influencia social. La nación hebrea, que antes estaba en la cúspide, que era cabeza, ahora era la cola. Jesús dijo que vosotros sois la sal de la tierra. Hay una pérdida de influencia. También entra en una etapa de fracaso en servir. Y empiezan a servir ¿a qué? No a Dios, sino a los intereses humanos. Y se convierten en esclavos de los hombres. La iglesia ya no predica, no testifica, ni enseña el evangelio. Muchos ya no quieren evangelizar. Pregunto por qué. ¿Por qué no estamos ganando almas? ¿Por qué no estamos discipulando? ¿Por qué no estoy sirviendo en la obra de Dios? Sencillamente, esta es una realidad, que hay una esclavitud en el corazón. La iglesia ha sido llamada para servir, no para ser una esclava. Entierra sus dones y también se convierte en irresponsable. ¿Cuántos han enterrado talentos? ¿Por qué los entierran? Porque hay una esclavitud. Este pueblo tenía un ADN poderoso, pero estaba sirviendo a los intereses del diablo por haberse mundanalizado, y viven en fracaso. Vemos aquí que este pueblo estaba en fracaso, aborreciendo, amargados, con mucho dolor y sin esperanza. No es lo mismo que pasa hoy en día. ¿Cuántas amarguras hay en la iglesia? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánto aborrecimiento los unos a los otros? Viven en un estado de fracaso y aún llegan al punto de dudar del amor de Dios. Esta es una triste realidad que se está viviendo hoy en día. La iglesia, como el pueblo de Israel, estaba cautivo. Ahora, pero como Dios es Dios y Él todo lo cambia para bien, Dios usa el fracaso, hermanos, para llevarnos a una reflexión. Y quiero decirles desde ya, hermanos, el problema fundamental, ¿por qué la iglesia, el cristiano, es esclavizado? Es por usar doble identidad. No cometamos el error de Josafat, ponernos las vestiduras de Acab. No cometamos el error del hijo pródigo de identificarnos con el mundo. Jesús dijo con mucha claridad: no podéis servir a dos señores a la vez. Moisés inmediatamente no lo identificaron como hebreo, sino un egipcio, un varón egipcio. Nos liberó de los pastores. Eso es lo que pasa con nuestra vida, que estamos más identificados con este mundo, con la vieja naturaleza, que con las cosas de Dios. Entonces, esto es lo que nos ha llevado a la experiencia de esclavitud. Dios no quiere eso para su iglesia. Dios quiere que vivamos en libertad, que vivamos bajo las promesas de su pacto, que disfrutemos de todas las riquezas en gloria que están preparadas para usted y para mí hoy día en la tierra. Pero ¿por qué se vive esas experiencias? Sencillamente porque quiero usar un doble pasaporte, un doble ID. Usted no puede ocupar un doble, hermanos, un doble NIT. No puede estar usando una doble identidad personal, un DUI, dos pasaportes. Tiene que tener uno solo. La iglesia, cuando hace eso, se esclaviza. Hermanos, eso es lo que pasó en el tiempo de Constantino. Cuando él abrió las puertas para que la iglesia fuera adoptada como la religión del Estado, ellos cometieron un grave error. La iglesia se identificaron con el paganismo y el paganismo con la iglesia, y ahí perdió su sabor. No se puede hacer esto.
nuestra identidad tiene que ser Cristo, nuestro Salvador. Ahora, la etapa del deseo de servir a Dios está ahí. Hermano, usted y yo tenemos una doble naturaleza. Tenemos como cristianos la naturaleza carnal, pero también tenemos la naturaleza espiritual o el nuevo hombre. Entonces, viene Moisés y él comienza a sentir el deseo de servir. Ve ahí que están golpeando a un hermano de nación. Él lo defiende, mata al egipcio. Lo que vemos aquí, que este hombre, Moisés, tenía por un lado la identidad espiritual, pero por otro lado la identidad adoptiva de los egipcios. Entonces dominó más la carne que el espíritu y lo llevó a cometer ciertas estrategias definitivamente que lo llevaron al fracaso. Note esto, hermanos, que dice la Biblia allá en Hechos capítulo 7, hablando de el trasfondo de la educación de Moisés. En el versículo 22 del capítulo 7 de Hechos dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Es decir, era un intelectual de primer orden. Además, que era poderoso en palabra, es decir, que tenía un poder de convencimiento, de autoridad sobre las personas, sobre un pueblo, pero también en obras. Flavio Josefo dice que Moisés, estamos hablando del historiador de antaño, él dijo que Moisés comandó un ejército de los egipcios para vencer a los etíopes. O sea, dentro de muchas cosas que históricamente, no reveladas en la Biblia, pero en la historia, dice Josefo que este hombre derrotó a los etíopes. Estamos hablando de miles y miles de etíopes. O sea que cuando dice aquí que era poderoso en palabra y en obras, o sea, él se había ganado el respeto. Entonces, ahora que nace el deseo de servir, surge la estrategia egipcia que había adoptado y mata a un egipcio. Entonces Moisés quería liberarlo de la esclavitud, siendo él esclavo de su propia naturaleza. Aquí está el problema. Queremos llevar a una nación a la libertad y la iglesia es cautiva. Moisés era esclavo de sus pasiones. El pueblo era esclavo por una opresión externa. Y eso hermanos, no conviene, porque lo que nos va a llevar a eso es una etapa de fracaso. Y esto es lo que miramos cuando se usa una doble identidad. Primero, dice aquí la Escritura, vio a sus duras tareas. Vemos cómo él se empezó a dar cuenta de la esclavitud. Y esto es importante, hermano, que usted y yo nos demos cuenta de nuestra propia esclavitud. ¿Cómo? Por los mismos efectos, por las duras tareas. Y aún vemos aquí que un egipcio golpeaba a un hebreo. Pregunto, ¿habrá un demonio que lo está golpeando? ¿Que le está haciendo la vida imposible? ¿Usted siente que hay un ataque rabioso, sistemático y que no se aparta de usted? ¿Usted está viendo los efectos de la esclavitud? Esto es fundamental, porque eso me ayuda a evaluar realmente si yo soy una persona libre o no lo soy. No solo eso, sino que vemos que en esa etapa del fracaso por llevar una vida doble o una doble identidad, lo llevó a Moisés a pensar en soluciones fuera de la voluntad de Dios. Entonces, claro, cuando un hijo de Dios quiere resolver un problema, pero está en esa condición de esclavitud interna, toma decisiones fuera de los principios que Dios ha establecido. Y es aquí donde entonces viene acá, hermanos, algo interesante. Noten lo que dice el versículo 12, siempre de Éxodo, en el capítulo 2. Dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró, dice, a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio. Vean una señal: cuando alguien está tomando decisiones equivocadas, tiene inseguridad y temor. Empezó a ver por todos lados.
no actuó. Cuando Dios dirige a alguien para hacer lo que Él quiere, lo hace con seguridad. Hay paz. Si usted está a punto de tomar decisiones y no siente paz, no la tome, por favor. Está a punto de firmar un contrato, no lo haga. Si usted está a punto de casarse y usted no tiene paz, no se case. Aún se puede retirar antes de firmar el documento legal de que está casado. Y diga, no, me retiro. Es mejor que digan que aquí corrió que aquí murió. Si no está seguro, pues ¿para qué va a meter un rollo que después va a traer otros problemas? Cuando hay, fíjense bien, cuando estamos aplicando las estrategias de Dios, hay certeza, no duda. Moisés está viendo por todos lados. No solo eso, sino que hay otra señal de hacer las cosas a escondidas, al darle más importancia a lo que dice la gente y no al ojo de Dios. Y también esta señal que vemos aquí, que esto era que él no estaba gozando del respaldo de Dios. Cuando una persona está caminando fuera de la voluntad de Dios, no goza del respaldo de Dios. Entonces por eso anda con temor. Y esto lo lleva a implementar malas estrategias para alcanzar buenos objetivos. Ese pensamiento maquiavélico no funciona, hermanos. El fin justifica los medios. Mentira del diablo. Hermanos, la verdad que Moisés quiso ser un libertador siendo él un esclavo, ocupando una doble identidad. Entonces le salió malas cosas. Así que, por favor, no estemos acusando a Dios que me ha ido mal. Él es bueno, 3 veces bueno, y Él es 3 veces santo. El problema es que yo no me estoy identificando con el Señor. ¿Y qué pasa? Luego Moisés, al darse cuenta, dice que tuvo miedo. Es decir, se sintió perseguido por su mal proceder. Y cuando Faraón se dio cuenta, ahora recibe amenazas de destrucción. ¿Todo por qué? Por andar con una doble identidad. Dios no va a favorecer esto. Por eso Jesús, cuando veía a los fariseos que ocupaban doble identidad, le dijo sepulcros blanqueados. Y no se lo dijo para ofenderlos, se lo dijo para que ellos evaluaran su situación, para que ellos se encontraran. De hecho, más adelante en los evangelios encontramos que muchos sacerdotes, escribas, se convirtieron al Señor, volvieron al Señor. Pero muchos de ellos no quisieron. ¿Por qué? Porque no quisieron reconocer que había una doble identidad con ellos. Pero no solamente Moisés cometió el error, sino todo el pueblo hebreo. Ese fue el problema, que una persona, y cuando un pueblo, es decir, una iglesia o individualmente, estamos llevando una doble identidad, esto no funciona. Jesús dijo, no podéis servir a 2 señores a la vez. O amas a uno o aborreces al otro. Qué importante es que usted y yo no claudiquemos, como lo dice la Biblia, en 2 pensamientos, en 2 proyectos, en 2 ideas. Esto es el principio del fracaso. Y preguntamos, ¿por qué los pueblos han caído en tanta miseria? ¿Por qué esta persona fracasó? ¿Por qué la iglesia es una iglesia pródiga? Es por eso. Pues nos hemos identificado tanto con el sistema y no con Cristo. Pero el mismo fracaso Dios lo usa como algo bueno para llevarnos a una etapa de éxito. A través, oiga esto, de la humillación y también por medio de la identificación única con Jesús. Moisés estaba acostumbrado a los palacios. Ahora, en una tienda que no era de él. No tenía que comer, lo invitan a comer. Antes él pagaba, sacaba las tarjetas de crédito. Yo pago, aquí todos comen gratis. Ahora se queda tirado allá en la orilla de un pozo. Lo mandan a llamar, llega de arrimado. O sea que vemos aquí una pérdida de seguridad familiar. No estaba papá, no estaba mamá, no estaba María o Miriam, su hermana, no estaba su hermano Aarón, estaba solo, económicamente quebrado, sociopolíticamente hablando, ya no era el hombre de influencia, ahora era un don nadie.
Pero esa pérdida lo llevó a él, hermano, a reflexionar. Quiero que piense por un momento, ¿por qué cree usted que Dios le ha permitido tocar fondo? ¿Por qué Dios ha permitido el fracaso? Es que Dios nos dice: hijo, tienes un doble DUI, un doble pasaporte, y yo no puedo actuar. Me has amarrado las manos para que yo actúe a tu favor. Pero la humillación comienza a convencernos a todos nosotros a identificarnos solamente con Dios. Pero no solamente tuvo una pérdida de seguridad, sino una pérdida de pertenencia. Cuando llega a Madián, estaba sin territorio, no tenía casa, no tenía hogar. Dice, habitó en tierra de Madián, no la tierra de Moisés. Entonces vemos acá que cuando una persona llega a este punto, donde ya se siente inseguro, donde todas sus facultades han llegado a cero, es donde comienza la obra preciosa de la restauración. ¿Cuántos quieren ser restaurados? Pero oiga bien esto, para ser restaurados hay que llegar a tocar fondo. Porque el alma no se convence tan fácilmente de llevar una doble identidad hasta que el hombre o la mujer tocó fondo. El hijo pródigo se convenció, dice la Biblia, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan y yo aquí estoy muriendo de hambre? Pero ¿cuándo se convenció? Cuando nadie le daba la comida de los cerdos. Olía a cerdo, no tenía calzado nuevo, todo lo había perdido la estima, el amor, la protección, todo lo había perdido. De ahí que entonces es cuando Dios empieza a trabajar, porque Dios quiere un corazón manso y humilde. Entonces, pero aquí viene el momento de esta etapa de la humillación a la restauración de la fe y la esperanza en Dios. Y dice el versículo 22, cuando él se casa, fíjense bien, ya ni tuvo chance de escoger a su esposa, se la dan. Dice la palabra, y versículo 21, y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora. Esta es, o la tomas o la dejas, por mujer a Moisés. ¿Qué le tocó decir a Moisés? El ego. ¿Cuántos de los que están aquí les han obligado en su trabajo? Tiene que hacer esto. Pero yo soy profesional. Pero esto es lo que tengo para usted. ¿Cuántos al ir a los Estados Unidos han tenido que ir? Bueno, es que soy médico, soy ingeniero, a lavar platos en los hoteles. Amén. Y también en la casa. Entonces, todas estas cosas ayudan a qué cosa, hermano. Miren, a llevarnos a un punto que llegó Moisés, porque a él lo veían como egipcio, pero en el tiempo que él estuvo ahí, ya en esas tiendas en Madián, él empezó a decir: la verdad que yo siempre me puse un traje de egipcio, pensaba como egipcio, vivía como egipcio, pero mi identidad es hebreo, como dijo Pablo, hebreo de hebreos. Y cuando él se casa, nace un hijo llamado Gersón. ¿Por qué le pone este nombre? Es porque ya había ocurrido un milagro de carácter espiritual en la mente, en el corazón de Moisés. Él le puso este nombre que significa extranjero que mora temporalmente. Eso es lo que significa ese nombre, extranjero que mora temporalmente. O sea, yo aquí estoy de paso. Porque él ya se identificó como lo que era. En ese momento se cumple entonces lo que Jesús dijo a las multitudes: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. En otras palabras, renuncia a otra identidad. Toma tu cruz, esta es tu identidad, y sígueme. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Entonces, vemos algo que aconteció en él de tal manera que cuando él veía a su hijito, se recordaba de algo que él, hermano, hizo en su espíritu. Él dijo: aquí soy un extranjero
este no es mi lugar, yo no me voy a identificar aquí, esta no es mi patria, esta no es mi visión, esta no es mi felicidad, estoy morando temporalmente. En otras palabras, murió a su identidad adoptiva egipcia y aceptó la identidad adoptiva en Cristo Jesús. Y esto lo dice el libro de los Hebreos en el capítulo 11, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Oiga, por la fe. Él tomó una decisión en fe, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea, muriendo a su propia naturaleza carnal, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe hizo algo que marcó su vida, y para recordarle le pone a su hijo Gerson, que significa extranjero soy. Ahora yo ya no ocupo doble identidad, solo una, y es con el Señor. Hermanos, esto es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, para que Él pueda intervenir y sacarnos de la esclavitud. Quizás usted ha orado, ha ayunado, ha dado sus ofrendas, está sirviendo en la obra de Dios, está haciendo tantas cosas, pero está esclavo. No necesariamente esclavo de el robo, que está matando, está haciendo otras cosas, pero hay esclavitudes, por ejemplo, de la soberbia, esclavo de la vanidad, esclavo de la mentira, esclavo de la autoconmiseración, esclavo de pensamientos de tristeza y de dolor y de fracaso, esclavo de los celos y las envidias, esclavo de cuántas cosas. Y entonces una iglesia cautiva no puede hacer la diferencia en una sociedad. Entonces es necesario entonces que nosotros comprendamos que yo también tengo que tomar una determinación como la que tomó Moisés. Le voy a llamar a mi hijo Gersón, porque yo soy extranjero, me identifico con Cristo. Por eso dice aquí, hermano, la palabra de Dios en Hebreos, que porque tuvo por mayores tesoros los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. Ha habido un fracaso a lo largo de la historia de hombres y mujeres que han querido resolver el problema de la doble identidad. Tienen un buenos deseos, buenos propósitos, pero malos procedimientos. Por ejemplo, vemos en las religiones de la tierra, en todas las edades, por ejemplo en la Edad Media, muchos creyeron que podían gozar de la identidad con Dios, separándose del mundo. Entonces mucha gente dijo, me voy a enclaustrar, me voy a aislar, me voy a un monasterio para no tener contacto con el mundo, porque de esa manera voy a llegar a ser santo. No solo eso, sino las penitencias. Y hoy en día en todas las religiones de la tierra ocupan eso. Vemos personas que quieren ser santos, entre comillas, a través de autodisciplinas, de autoflagelos, de golpear su propio cuerpo. Vemos en los países como la India, que se flagelan, se hieren, empiezan a sangrar para que el karma comienza a ser sujetado. Otros lo hacen de otra manera en otras religiones, pero también no son las otras religiones. Lo triste es que la iglesia cristiana evangélica está cayendo en los mismos problemas. Quieren dominar la vieja naturaleza con el legalismo. Por ejemplo, a los hombres, miren, por ejemplo, no le voy a decir qué país, pero hay unas iglesias en un país centroamericano que a mí me miran como pecador porque tengo bigote. Si yo quiero predicar allá, me tengo que quitar el bigote, porque eso es carnalidad. Iglesias que le dice, tiene que usar manga larga,
y con el cuello bien abotonado para que no se vea nada del cuerpo del hombre. La mujer con vestido largo, que le llegue pues a los tobillos, o más abajo del tobillo, al ojo del pie, porque de esa manera no pueden ir, por ejemplo, a la playa. Recuerdo una vez, me contaron el caso de un pastor, para evitar que cayeran en tentación, los hermanos y las hermanas en el culto, mandó a poner una cortina en medio. Los hombres a un lado y la mujer en otro lado, para que Satanás no los tiente, más los tentaba. Entonces, el fin, oiga esto, el fin y el propósito es bueno, buscar la santidad. El método es el malo. Entonces, ¿qué pasa? Al menos ha habido frustración. Entonces, y así como Moisés, de repente, su nueva naturaleza o su identidad espiritual le decía que era un siervo de Dios, pero no podía operar como siervo de Dios, porque él había ocupado una doble identidad, y entonces él tuvo que corregir ese problema. Y dice la epístola a los Hebreos: por la fe rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Estaba renunciando a su identidad egipcia. Hermano, es fácil. ¿Sabe por qué? Cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, en su cuerpo, Dios llevó nuestras enfermedades para que seamos sanos hoy en día. Él llevó nuestros pecados para perdonarnos todos los pecados. El Señor llevó en su cuerpo las maldiciones para que gocemos de la bendición de Dios. En su cuerpo venció al mundo y venció a Satanás, para que nosotros tengamos victoria hoy en día hacia el mundo y hacia Satanás. Pero también, entre otras cosas, venció la vieja naturaleza. Y aquí está la clave: cómo cortar con una doble identidad. Yo sé que algunos, y lo quiero decir y no me vaya a malinterpretar esto, la oración y el ayuno es excelente, pero no para matar la vieja naturaleza, sino para sostener la nueva naturaleza. Lo único que puede destruir la vieja naturaleza es la muerte del Señor Jesús. Dice Romanos capítulo 6 que nuestro viejo hombre, buenas noticias, oiga esto, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Es decir, esa vieja naturaleza, esa carnalidad, Cristo la venció, porque yo no la puedo vencer. ¿Y cómo lo logro? Por la fe. Como Moisés por la fe rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Cuando usted por la fe, por ejemplo, cree que por la llaga de Cristo podemos ser sanados, ¿no es cierto que hemos recibido milagros? ¿Cuántos han recibido milagros por parte de Dios? Ahí, bueno, usted lo hizo por la fe. Igual es a través, para la victoria de la vieja naturaleza. ¿Cómo se logra? Por la fe en esa verdad, que Cristo venció la vieja naturaleza porque yo no la puedo vencer. Y entonces por la fe, como Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, esta hora es una hora donde todos nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo y de la fe que el Espíritu Santo y la palabra produce en nuestra vida, tenemos que renunciar a nuestra vieja identidad de la naturaleza carnal y decir: Señor, yo creo que tú llevaste mi viejo hombre en tu cuerpo en la cruz del Calvario, y por la fe en esa obra recibo, Señor, la libertad. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo, que es el ejecutivo de la deidad, aplica el poder liberador de Cristo en la cruz del Calvario, porque donde está el Espíritu, allí hay libertad. Entonces el Espíritu Santo se encarga, como dice la Biblia, la unción pudre el yugo. Pero ese yugo se pudre cuando yo he creído en la verdad. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa es la clave para quemar el viejo pasaporte, el viejo DUI o el ID, viejo ID, cortarlo. ¿Para qué? Para que nosotros salgamos a la libertad. En ese momento que Moisés toma esta determinación, comienza también simultáneamente Dios a trabajar con todo el pueblo. Fíjese qué lindo. Mientras Dios trabajaba con Moisés,
en su problema de doble identidad, también trabajaba con la doble identidad de la nación. Porque ellos se identificaron como egipcios también. Pero ellos, dice la palabra, empezaron a clamar. ¿Y qué significa entonces la oración? ¿Qué significa el acto que ellos estaban realizando? Cuando dice en el versículo 23, aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Eso significa que el pueblo igualmente entendió que tenían que cortar su identidad con Egipto y volver a su identidad espiritual con Dios. Por eso clamaron. Entonces surge una pregunta: ¿qué es lo que está detrás del clamor o de la oración? Hermano, cuando usted empieza a orar, significa que estoy reconociendo que soy inútil, soy incapaz. Estoy reconociendo mi origen que está en Dios y en Cristo. Estoy reconociendo que estamos diseñados para vivir en la presencia de Dios. Estoy volviendo a mi identidad con Dios. Reconozco que Dios es el que debe de tomar control sobre mi vida. Cuando empezamos a orar, cuando empezamos a clamar, estoy aceptando que Dios es Dios sobre nuestra vida. Estoy aceptando que Dios es el único soberano, omnipotente y misericordioso que me puede ayudar en mi batalla, que además es la manera humilde de aceptar la intervención de Dios en nuestra vida. El pueblo, cuando empieza a clamar, ellos estaban igualmente como iglesia, podemos decir, estaban cortando su identidad con el mundo. Qué importante es tomar decisiones personales, pero decisiones colectivas también. Cuando esta nación tome una decisión personal y colectiva, grandes cosas van a ocurrir. Por eso, hermano, ve aquí los componentes de la oración efectiva que ellos hacen. Una transparencia. Dice, clamaron a causa de su servidumbre. Humildad. O sea, otras palabras, Señor, por vivir una doble identidad tengo gravísimos problemas. Había un suspiro, había un dolor, pero también había una dependencia única en Dios. Por eso le clamaron. Cuando alguien llega a este punto, es cuando está, hermanos, en buena posición para gozar de la libertad. ¿Sabe que la palabra clamar significa en el original llamar a gritos? Cuando usted tiene una crisis severa, cuando a usted le duele algo, que es un dolor que es insoportable, hay un grito. De igual manera, cuando el alma, el espíritu se ha sentido acongojado, triste, hay un grito de desesperación de donde solamente ponemos nuestra mirada en Dios. Es decir, mi identidad está en Cristo, renuncio a la identidad que me esclavizó. Los resultados, vemos acá, dice, subió a Dios el clamor de ellos, es decir, acercamiento a Dios. Entonces volvemos a acercarnos a Dios. Dice, oyó Dios el clamor de ellos, es decir, restauración de la comunión. Pero también dice que se acordó del pacto, es decir, hay una activación de los beneficios del pacto que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hermano, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él nos hizo herederos de Dios, y el pacto y la misericordia, las promesas de Dios están sobre su iglesia. Hermano, queremos que el pacto de Dios se active. Necesitamos entonces volver a nuestra identidad en Dios a través de la llave de la oración. En otras palabras, podemos orar, pero si no rompo mi identidad con la carne y el mundo, la oración no funciona. ¿Por qué 400 años no funcionó la oración para ellos? Porque no querían romper con su doble identidad. Hasta que rompieron con ella, la oración funcionó. Me pasó algo esta semana pasada, antepasada. Salgo de un establecimiento, agarro la llave, empiezo a abrir la puerta, y qué raro, yo queriendo abrir, yo veía la llave, cuando veo el timón que tenía un forro, el timón de mi carro no está forrado. Yo digo, wow, y los de seguridad se me quedaron viendo así. ¿Por qué no nos funciona la llave de la oración? Porque me estoy identificando donde no tengo que abrir la llave. Eso no es mío, hermano. Usted y yo no somos de esta tierra, le pertenecemos a Cristo. Somos herederos de Dios. Tenemos una ciudadanía en el cielo.
Hermano, entonces la oración se convertirá en ese momento, hermano, en la llave. Entonces dice la palabra que Dios oyó el clamor de ellos y se acordó. Y oiga esto, y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. En otras palabras, hay un nuevo comienzo. En hebreo la palabra reconocer significa dar la señal para empezar algo. Gloria al Señor. Hay algo nuevo para la iglesia, pero es necesario que usted y yo demos los pasos convenientes. Por eso, para una persona que no conoce a Cristo, ¿sabe qué? Usted necesita tener esa llave. Por eso Romanos nos recomienda, en Romanos 10:9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, oiga, confesar habla de oración, con tu boca, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Oiga, va a pasar de muerte a vida, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿No es eso lo que hizo el ladrón que murió al lado de Cristo cuando dijo, acuérdate de mí? Cuando él hizo esa oración, Jesús le dijo, de cierto digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vea qué puerta se le abrió. El infierno estaba abierto para él, pero ahora se le abren las puertas de la presencia de Dios, el paraíso de Dios. Hermano, por eso cuando una persona está esclava y clama al Señor, dice, Señor, clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El hijo pródigo fue a clamar a su padre y su padre le respondió. Pedro, cuando se estaba hundiendo, clamó y dijo, Señor, sálvame, y Jesús lo salvó. Hermano, hay poder en la oración, pero antes hay que romper la doble identidad. Por eso, el tema de esta hora es la oración salida para la iglesia pródiga. Tenemos que reconocer que de una o de otra manera está la iglesia esclavizada. De otra manera, el Salvador hubiera sido ganado para Cristo muchos años atrás. De otra manera, viviríamos en justicia, paz y gozo con el Espíritu Santo. Pregunto, ¿está usted dispuesto en esta hora a través de una oración, después de reconocer, oiga esto, uno, reconocer que aún usted como hija o hijo de Dios es un esclavo, esclavo de pensamientos negativos, esclavo de conductas inadecuadas, esclavo de procedimientos injustos, esclavo de... Bueno, ¿para qué seguir mencionando? La clave es, Señor, quiero tomar una decisión. Por la fe en tu muerte en la cruz del Calvario, no solo me has perdonado mis pecados, pero también venciste lo que yo he contemplado por mucho tiempo, mi vieja naturaleza. Pero yo por la fe en tu muerte acepto la muerte de mi viejo hombre. Tú lo venciste porque yo no puedo. Yo lo creo. Y cuando usted dice lo creo, el Espíritu Santo viene y va a romper esas ataduras de la vieja naturaleza para que digamos, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Eso es lo que Dios desea para cada uno de nosotros, que vivamos en esa dimensión. El ADN de Cristo está en la iglesia. Usted y yo no pertenecemos a este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hermano, el éxito y la felicidad no está en las cosas que tiene. Si Dios le ha permitido grandes cosas, eso no es el propósito de Dios para usted. El propósito es que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad y prediquemos el evangelio para todas las naciones. Dios hará lo que usted y yo no podemos hacer. Romperá ataduras y el pueblo cuando saldrá con riquezas espirituales para edificar el cuerpo de Cristo en toda la tierra. Y un día de esto veremos cara a cara a la perla de gran precio, al sol de justicia, al Emanuel, al Dios con nosotros. Pero es necesario que tomemos nuestra cruz. Tomar la cruz es eso. Renuncio a mi identidad con la carne y con el mundo y con el diablo,
y me identifico con Cristo. Y por eso Jesús dijo, el que no se niega y toma su cruz, no puede, no es que no quiera, no puede ser mi discípulo. Dios quiere libertad a su iglesia. Padre, gracias. Te pido que en este día tu Espíritu Santo haga una obra preciosa. Voy a pedir a todas las personas que han venido por primera vez, permita que el Espíritu Santo haga el milagro de la salvación. Usted no está aquí por casualidad, usted le ha traído Dios, porque Dios ha visto su esclavitud, su dolor. Para usted, estimado amigo y amiga, que está aquí y que nos están escuchando, es el llamado de Dios. Usted dígale a Dios, Señor, te necesito. Quiero ser libre, quiero ser libre. Si usted quiere eso, haga una oración de fe para pedirle perdón a Dios por sus pecados y también para aceptar el perdón de los pecados en su sangre. Si usted lo quiere, repita conmigo de lo más profundo de su corazón esta oración de fe. Diga, Señor Jesús, reconozco que te he ofendido. Soy pecador, contra ti he pecado y me duele, Señor, el haberte ofendido con tantos pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Yo creo en la efectividad de tu muerte a mi favor para que yo sea libre. Creo que resucitaste para darme una vida nueva, una vida justificada. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor personal. Gracias, Señor. Mientras todos están orando, quiero preguntar, ¿cuántos por primera vez hicieron esta oración? Porque quiero orar por ustedes. ¿Cuántos por primera vez hicieron esta oración? Levante su mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gracias, gracias. Mantenga su mano en alto. Quiero orar por ustedes, ahí donde están. Padre, en el nombre precioso de Jesús, bendice estas almas. Ahora mismo, Señor, abrázalos. Rompe las cadenas para tu gloria. Que tu Espíritu Santo haga un milagro. Bendice sus vidas, su hogar, su trabajo, su cuerpo, sea sano. Aceptamos todas las riquezas de tu gloria, Señor. La herencia que tenemos en ti. Bendícelo, Señor. Ahora voy a hacer un segundo llamado. Y oiga bien esto. Voy a hacer un llamado a la iglesia en general a romper con una doble identidad. Y usted dice, no, ahora ya sé cómo, es por la fe. El justo por la fe vivirá. No es por su fuerza de voluntad. Usted va a fracasar una y otra vez si lo hace de esa manera. Pero hágalo por la fe que Cristo venció lo que usted y yo no podemos vencer. Y si usted por la fe está decidido a romper con esa doble identidad e identificarse únicamente con Jesús, Dios hará la obra. Si usted lo quiere, póngase de pie, ahí donde está. Y vamos a orar. Gracias, Señor. Precioso Señor, aquí estamos, Señor, como pueblo. No solamente a nivel personal, sino como pueblo, Señor. Estamos queriendo identificarnos contigo, Jesús. Perdónanos por haber ocupado una doble máscara, doble identidad. Perdona, Jesús. Hemos traído vergüenza, especialmente a tu nombre, a tu palabra. Una nación hebrea esclava fue una vergüenza para ti, Señor, porque tú no la llamaste para eso. De igual manera, sí, también no nos ha llamado para avergonzarte, pero te pedimos perdón, Señor. Pero este día queremos reconciliar contigo, Jesús.
Iglesia, repita conmigo esta oración de fe en voz alta, pero lo más fuerte que usted pueda hacerlo. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te pido perdón por haber usado una doble identidad. Me avergüenza, Señor, el haberte herido. Pero en este momento considero mi vieja naturaleza como pérdida, porque quiero a Cristo. Señor, creo que tú llevaste mi viejo hombre en la cruz del Calvario y lo destruiste, lo venciste. Por la fe acepto esa victoria sobre mi vieja naturaleza y te doy gracias. Espíritu Santo, rompe las cadenas para que yo te ame, te sirva y ame a mi prójimo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, aleluya, 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 Señor. Oh Espíritu Santo, esa mai Jesús Rabay de sí. Ay, aleluya, Espíritu Santo, haz tu la obra linda. Glorifícate en este pueblo, Señor. Padre, este pueblo tiene el ADN, Señor, tuyo, Señor. Cada uno de nosotros nos ha llamado para cosas hermosas. Este día se convierta, Señor, en un día de esperanza. ¿Cuántos han estado clamando por causa de su servidumbre? Pero, Señor, oh Dios mío, el dolor, la tristeza, el fracaso nos lleva a evaluar que no vale la pena tener una doble identidad. Lo que vale la pena es identificarnos con Cristo únicamente. Gracias, Señor. Gracias por la victoria que tú has dado a tu pueblo, Señor. Padre, alimenta el corazón de cada uno. Vivifícalo, Señor. Gracias te damos, Padre. Oh, gracias en Cristo Jesús. Quisiéramos seguir orando, pero los espero a la 1:30 y mañana, martes y miércoles, los espero a todos, porque el Señor tiene que hacer grandes cosas. Adoremos al Señor mientras nos despedimos. La gloria de Dios